Muy mucho. Ok. No, pero no. Ve a la clase, Josué, por favor. Ve a la clase. Bien, hermanos, en esta ocasión no voy a usar el proyector. Le quise dar una hojita y hacer una hojita para llamar nuestra atención, por favor, a Salmo 1. Abel, ¿tú le puedes poner grabar? Ya quité la computadora. Gracias. Eh, Estaba pensando, ¿verdad? La verdad estaba pensando continuar el libro de Jeremías, pero de nuevo Dios me cambió mi opinión, ¿verdad? Por el Día de los Padres. Y hermanos, de nuevo, igual que me pasó con el Día de las Madres, uno a veces da por hecho que hay un pasaje o un salmo que es muy conocido. Y también encontré, hermanos, que nunca había predicado en esta iglesia el Salmo 1. Entonces, quiero tomar atención y especialmente porque creo que nos va a ayudar mucho. Nuestra Biblia, si se da cuenta, las primeras palabras del Salmo 1 dice, bienaventurado el varón. Y parece ser que los hermanos querían aplicarlo, ¿verdad?, a los hombres nada más. Pero la verdad es que en hebreo la palabra es ish, ¿verdad? Y que a veces en la Biblia lo utiliza como a todas las personas, ¿ok? Pero queremos usarlo especialmente con los padres en este día, con su aplicación para todos. Entonces vamos a orar y comenzamos hoy en esta mañana en el Salmo número 1. Oramos, Señor. Hermanos, Señor, te damos gracias y te pido que tú me ayudes a poder llamar la atención de mis hermanos a tus palabras. Hicimos estas hojitas para poder llamar y enfatizar lo que a veces no podemos ver, Señor, en el texto. Y claramente hay un contraste de dos personas, dos frutos y dos destinos. Y este salmo, Señor, a veces no hemos considerado su importancia como deberíamos considerarla. Ayúdame en esta mañana a poder explicarlo lo mejor posible y sacar las aplicaciones necesarias que necesitamos como padres, como varones de la casa, como guías espirituales y como muchos responsables, Señor, de la dirección de tu pueblo. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, ¿por qué no leemos juntos, verdad? Yo sé que es uno muy conocido, pero ¿por qué no lo leemos juntos, verdad? Todos los 6 versículos, de nuevo, de este salmo muy conocido. Y si quiere intentar decirlo de memoria, adelante. Si no, vamos a leerlo juntos. ¿Listos, hermanos? A la de 3. 1, 2, 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hasta ahí, hermanos. Hermanos, el Salmo 1 y Salmo 2, yo sé que nuestras Biblias los dividieron y muchas veces los tratamos muy separados, pero hermanos, Salmo 1 y Salmo 2 son la introducción a todo el libro de los Salmos. Hermanos, hubo un editor final, ¿verdad?, que juntó todo el libro de los Salmos en el tiempo en que los judíos regresaron de Babilonia, ¿verdad?, en los tiempos de Zorobabel, de Esdras y Nehemías. Yo no sé si usted se ha dado cuenta leyendo la Biblia, pero en mi Biblia, arriba del Salmo 1, dice libro 1. ¿Tiene así su Biblia usted? En el mío dice libro 1. Bueno, cuando usted termine el Salmo 46, ¿verdad?, o mire, vamos a hacer eso rapidito. Al Salmo 46. No es el Salmo 46.
O sí, gracias hermana, Salmo 40, y sí. Cuando termina el Salmo 41, de nuevo en mi Biblia aparece, bueno, el Salmo 41, comenzando el 42, en mi Biblia aparece el libro 2. ¿Aparece así en sus Biblias? Ok, bueno, hermanos, lo que pasa es que el libro de los Salmos realmente es una compilación de los varios salmos que se fueron desarrollando en la vida de Israel. Hermanos, el libro de los Salmos básicamente encontramos una descripción de las varias etapas de la vida de Israel. Desde el Salmo de Moisés, estamos hablando de 1400 antes de Cristo, y estamos hablando hasta el 520 antes de Cristo. Más o menos el libro de los Salmos, hermanos, es un libro que abarca de historia, como 1000 años de historia, ¿ok? Y hermanos, hubo un editor final, no sabemos quién fue, que acomodó todos esos 5 libros y los puso en un solo libro. Y hermanos, no sabemos si ese es el editor final que escribió Salmo 1 y Salmo 2 como la introducción a todo el libro. El pastor Minnick, ¿verdad? Estaba escuchando y estaba estudiando. Dice, y creo que dice algo que es cierto, hermanos. Muchas veces el libro de los Salmos lo tratamos como una caja, ¿verdad? Como pensamos, hay salmos que tratan de ciertas cosas y lo tratamos como una caja donde pueden sacar un salmito para el devocional, un salmito para esto, un salmito, ¿verdad? Y a veces así, yo a veces he platicado con los alumnos del instituto y les pregunto, ¿cómo hacen su devocional? Y dicen, pues me echo un salmito. Y a veces tratamos el libro de los Salmos como una caja y no lo tratamos como un libro. En la Biblia cronológica tienen distribuidos según vayas sucediendo los hechos, los salmos vienen acumulados en esta orden. Así es. Ahora, hermanos, pero no se nos debe olvidar que es un libro. Y el Salmo 1 y 2, hermanos, son de nuevo, son los capítulos que introducen al libro. Y son los capítulos perfectos para ayudarnos a entender de qué va a tratar el libro de los Salmos. Ahora, hermanos, en el libro de los Salmos, como leímos, hay una figura que a lo mejor, hermanos, no tenemos que ser agricultores, pero creo que la mayoría de nosotros entendemos. Hermanos, cuando viajamos en las carreteras o cuando, ¿verdad?, en ciertas de nuestras colonias, vamos a encontrar, hermanos, que a veces hay plantas en los campos, hay plantas en las cunetas, los abrojos, las gobernadoras y los matorrales secos. Todos conocen eso, ¿sí o no? Esos arbustos no tienen dueño. Crecen donde cae una semilla por accidente, se llenan de polvo. Cuando llega la temporada del calor intenso, el viento lo arranca, se secan completo, convirtiéndolos en paja, que el viento en la tarde se lleva sin dejar rastro. No producen sombra, no dan fruto y para algunos solo estorban, ¿verdad? Bueno, pero si ustedes y yo, hermanos, caminamos ya a unas huertas o jardines cuidados, pues vamos a encontrar otro tipo de plantas, ¿verdad? Vamos a encontrar huertas de naranja, limones, olivos, ¿verdad?, nogales, uvas. Y el panorama es completo. ¿Por qué? Porque los árboles están alineados, verdes, frondosos. ¿Pero por qué? Porque hubo alguien, un agricultor o una persona que les acercó a una acequia, un canal de riego, o hizo, ¿verdad?, unos surcos para que le llegara agua, para que en el calor de México, de Hermosillo a los 45 grados, ¿verdad?, con donde toda la tierra alrededor está agrietada, ellos sean árboles donde su hoja no se marchita, ¿verdad?, y sus ramas no se inclinan, porque ese árbol fue trasplantado y conectado a una fuente inagotable. Y esa es la figura, hermanos, que el salmista quiere que tengamos, hermanos, de lo que así se ven nuestras vidas en estas dos realidades. Hermanos, vivimos en un contexto donde el ambiente espiritual y moral a menudo se siente seco y hostil. Todos los días, hermanos, al salir a trabajar, al encender la televisión o platicar con los vecinos, estamos llenos del consejo de los malos. Hermanos, el consejo de los malos nos bombardea. Las famosas frases, el que no tranza,
no avanza, ¿verdad? El asunto de, ¿verdad? No es quien me la hace, sino quien me la paga, ¿verdad? Y ahora en nuestro gobierno todo es el bienestar, ¿verdad? Para todo es el bienestar. Busca tu propio bienestar. Hermano, es el viento del mundo que quiere arrastrarnos como a paja seca. Muchos viven como esos arbustos del desierto, se alimentan de lo que el mundo les tira y antes de la primera crisis familiar, económica o de salud se marchitan porque no tienen raíz. Pero la palabra de Dios nos ofrece una alternativa: ser como un árbol de huerta. Ser como un árbol de huerta. Hermanos, no es nuestra educación, ni nuestras habilidades, ni nuestro dinero, ni nuestras relaciones lo que van a garantizar nuestro éxito en este mundo, ni nuestra eternidad en el futuro. Déjame repetir otra vez eso. No es nuestra educación, no son nuestras habilidades, no es nuestro dinero, no son nuestras relaciones lo que van a garantizar nuestro éxito en este mundo, nuestra eternidad en el futuro. ¿Qué es, hermanos? ¿Qué es? El Salmo lo dice. Mire por favor aquí. Mire el Salmo, dice aquí. Comienza, hermanos, el versículo 1 y versículo 2 nos van a presentar dos tipos de persona. Y no sé si nota ahí, por favor, en su hojita que está. Comienza, ¿verdad? Dos tipos de persona. Y empieza la declaración: bienaventurado el varón. Hermanos, esa es la declaración con la que comienza. Hermanos, en el primer sermón que los evangelios registran, ¿se acuerda cuál es el primer sermón que los evangelios registran de Cristo? Las bienaventuranzas. Hermanos, la palabra bienaventurado está escrita en plural y pudiera traducirse, algunas Biblias lo han traducido, felices, dichosos, plenos. Hermanos, es lo que está, es como se entendería, o lo que el autor está diciendo, hablando, hermanos, de algo que da felicidad, de algo que da plenitud, y dice: bienaventurado el varón. Y luego nos va a describir, hermanos, que esta bienaventuranza viene de evitar algo y hacer algo. Y así se ve, hermanos. Fue escrito así. Hay un contraste en todo el Salmo y por eso quería que usted lo tuviera en la hojita. Bueno, bienaventurado, hermanos. ¿Qué cualidades forman el carácter de un hombre? ¿Qué son las cualidades que deben formar el carácter de un hombre? Bueno, la primera cosa es las cosas que evita. Versículo 1 dice que no anduvo en consejo de malos. Hermanos, la primera cosa que uno debe evitar es a quien escucha. Hermanos, las voces que escuchamos, debemos evitar, hermanos, escuchar a todas las personas. Especialmente porque, hermanos, aquí el consejo de malos, la palabra consejo, también puede hablar, hermanos, de pensamientos. Puede hablar de ideas. De hecho, esta frase aparece en el libro de Job. Déjeme leerle, no vamos a ir ahí. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios? Es la misma palabra consejo y tiene que ver con planes. Los planes de los impíos, dice el libro de Job. Job 21 dice: he aquí su bien no está en manos de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. Está hablando de sus planes, sus pensamientos. Job sabía que el consejo de los malos, su manera de pensar, no quería que estuvieran con él. Ahora, hermanos, aquí, y no sé si usted ve en su hojita, yo traduje, o bueno, hay otra traducción para la palabra malo, y es la palabra impío. Ese es como el King James lo traduce, ungodly, impío. Hermanos, la palabra que utiliza aquí el Antiguo Testamento de malos también podría traducirse como impío. Y es una persona, hermanos, la idea de esta palabra impío es una persona, hermanos, que no es como Dios. Pero, hermanos, el Salmo 10, acompáñenme al Salmo 10 rapidito, nos da una descripción del tipo de persona que es. ¿Por qué no escucharlos? Mire lo que dice el Salmo 10, versículo 4. Y mire cómo comienza. El malo.
También puede traducirse el impío. El impío, por la altivez de su rostro, dice ahí, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus... Hermanos, esta es la descripción de un impío. Esta es la descripción de un malo. Dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Ahora, hermanos, aquí viene la pregunta. Si Dios no está en sus pensamientos, ¿qué va a pasar? Mire lo que dice versículo 5 en adelante. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaño y fraude. Debajo de su lengua hay vejación, eso es que humilla a los demás, y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijo mata al inocente, sus ojos están acechando al desvalido. Y de nuevo regresa a la idea. ¿Por qué hace eso, hermanos? Está hablando de una persona aprovechada, está hablando de una persona injusta, está pensando de una persona que abusa de los débiles. Y dice el versículo, acecha en oculto como león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndole a su red, se esconde, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Y ahí está, perdón, es el versículo 11 al que quería llegar. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Hermanos, el hombre impío, el hombre malo, lo que describe, hermanos, y lo que quiere enfatizar el Salmo no es cómo se comporta, sino la premisa de su vida. No hay Dios. Dios no está en ninguno de sus pensamientos. Por eso dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de los malos. Hermanos, el hombre impío no toma en cuenta a Dios en su vida. Y como no está en su mente, hermanos, pues todo lo que hace, ¿verdad? Todo lo que hace, su satisfacción, sus propios deseos, su prosperidad y el abuso a los indefensos, son la meta de la vida. Hermanos, hay que tener mucho cuidado en escucharlos. Hay que tener mucho cuidado en escucharlos. Hermanos, ¿y por qué es importante, hermanos, tener cuidado de quién escuchemos? A ver, ¿me ayudas a subir el volumen? Ya se le acabó la pila a esto. Voy a tratar de no moverme. Hermanos, ¿se acuerda en el principio, cuando Adán y Eva, ¿se acuerda cuál fue la siguiente voz que vino a echarlo a perder? La voz de Satanás, que vino a decirle que el hombre puede vivir independiente de Dios y que puede ser posible. ¿Se acuerda? Le dijo, hey, mira, Dios es bien egoísta, se está guardando ese fruto porque si un día tú comes de ese fruto, vas a ser como Dios. Hermanos, hay que tener cuidado a quién escuchamos. Dice, segunda cosa, hermanos, dice, ahí Abel, te encargo el sonido, por favor. Dice, no estuvo en camino de pecadores. Hermanos, la palabra camino es la palabra, de nuevo, es la palabra metafórica que utiliza el Antiguo Testamento para hablar del comportamiento y la vida. ¿Se acuerda? Es la palabra que a Pablo le gusta mucho, andad. Andad como hijos de Dios, andad como es digno. La palabra camino, hermanos, no está hablando de un camino literal, sino está hablando de la vida y de nuestro comportamiento. Y lo que está tratando de exhortarnos el salmista aquí es, cuida cómo te comportas, no estuvo en camino de pecadores. Ahora, miren por favor Salmo 37, por favor. Salmo 37. Salmo 37. Dice Salmo 37, versículo 5. Aquí dice,
Encomienda, yo creo que conoce este versículo, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él. Hermanos, lo que está diciendo, hermanos, no está diciendo encomienda a Jehová tu camino cuando vas en la carretera o cuando salgas de tu casa. No, está diciendo encomienda a Dios tu vida, todo lo que traiga tu vida. Ahora miren lo que sigue diciendo. Versículo 7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, ahí utiliza otra vez la palabra camino, por el hombre que hace maldades. Hermanos, la verdad es que el camino de los malos o de los pecadores parece tener éxito, ¿sí o no? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Hermanos, cuando uno está tratando de hacer lo correcto y las personas que no hacen lo correcto prosperan, ¿no hay un enojo y molestia? Diga la verdad. A mí me da aquí, hermano, me da aquí. Cuando uno quiere hacer las cosas correctamente, y uno ve a los malos hacer su propio camino. Y hermanos, si el camino de los malos parece ser éxito, y a veces, hermanos, el camino de los malos se convierte en la única manera de hacer las cosas. Yo creo que le han dicho muchas veces, es que aquí o sueltas o no va a pasar. O haces esto o no va a pasar. O dices una mentira o no va a pasar. O X cosa. Y hermanos, y lo que pasa es que hoy en día vivimos haciendo como ellos, viviendo como ellos, porque parece que es la única forma aceptable para tener paz, sociedad, y entonces adquirimos sus modas, sus hábitos, sus palabras, etcétera. ¿Por qué? Porque parece ser que es la única. Pero el salmista de nuevo está diciendo, el que no anduvo en el camino de los malos, el que no se comporta como los malos, el que no adquiere, hermanos, todo lo de ellos, el comportamiento, de los pecadores. Y luego, hermanos, dice aquí, regrese a Salmo 1, por favor, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hermanos, algunos comentaristas ven una progresión, algunos no ven una progresión. Primero escuchas, luego te comportas, y luego, hermanos, ten cuidado dónde perteneces. Ten cuidado dónde te sientas. Porque dice aquí, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hermanos, hermanos, el escarnecedor, y déjenme nada más llevarlo a un versículo, Proverbios 21-24. Miren lo que la Biblia dice del escarnecedor. Si usted tiene otra Biblia, lo traduce la palabra escarnecedor como un burlador, alguien que se burla, y que se burla en todo sentido, se burla de la gente, se burla de la calamidad y también se burla de Dios. Pero mire cómo lo describe Proverbios 21-24. Dice Proverbios 21-24, escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. ¿No? Y mire, escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso. Hermanos, tener una silla entre esas personas significa que somos parte de esas personas. Hermanos, esto es lo que le pasó a Lot cuando llegó a ser uno de los habitantes. ¿Se acuerda? ¿Dónde estaba Lot? Sentado a la puerta de la ciudad. ¿Sabe quiénes son los que son sentados a la puerta de la ciudad en aquellos tiempos? Los que llegaban a ser ¿qué? Líderes de la ciudad. Los ancianos y los líderes se sentaban a las puertas porque las puertas eran los lugares comerciales donde se hacían compras, ventas y todo eso. Y Lot llegó a tener un asiento entre ellos. Y más adelante en el libro de Génesis les llama a los habitantes de Sodoma y Gomorra, mis hermanos. Hermanos, no sé si mira, dice aquí el salmista, bienaventurado es el varón
que no anduvo en el consejo de los malos, de los impíos, no escuchas, no se comporta y no tiene un lugar entre ellos. Hermanos, quiero preguntarle a usted, ¿son los burladores, son los pecadores, son los impíos sus hermanos? ¿Usted tiene un lugar entre ellos? ¿Usted pertenece a ellos? No le estoy diciendo que nos sentamos en una fiesta, en un convivio, no. ¿Usted pertenece a ese grupo? Porque una cosa es muy diferente, hermanos. El Señor Jesús comía ¿con quiénes? Pecadores. Una cosa es eso y otra cosa es pertenecer a ellos. Y aquí, hermanos, el salmista está diciendo, tenemos que evitar esto. No anduvo, no estuvo, no se ha sentado. Ahora, de contraste, mire lo que está del otro lado de su hojita. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Hermanos, si no escuchamos a los impíos, ¿a quién tenemos que escuchar? Y aquí el salmista está diciendo, tenemos que escuchar a Dios. Hermanos, tenemos que escuchar a Dios. Y el Dios que hizo los cielos y la tierra nos dio un libro. Hermanos, el Dios que hizo los cielos y la tierra nos dio un libro. No nos dio un chamán y no nos dio un intermediario uno que tiene que pagar, uno tiene que tener acceso. No, nos dio un libro para saber quién es Él y lo que Él desea. Y ese es el libro, hermanos. Aquí, aunque se traduce la ley, ahí también le puse otra palabra, la Torá. Hermanos, la palabra Torá no es la palabra específica para hablar de leyes. Se podría traducir como instrucción y es la palabra que describe los 5 libros de Moisés. Y hermanos, la ley de Dios, según Deuteronomio 4:6, Moisés les dice, la ley de Dios va a ser tu sabiduría y tu inteligencia delante de los pueblos. Hermanos, la ley de Dios, la Torá de Dios, iba a ser la manera o los lentes con los que el pueblo de Israel iba a ver el mundo. Hermanos, la gente le está buscando explicación al origen de la vida. Que si el Big Bang, que si los extraterrestres, que si los multiversos. Bueno, la Biblia nos dice, Dios creó al hombre, al ser humano. Hermanos, el pueblo judío tenía la ley de Dios, tenía la Torá de Dios, como lo que iba, hermanos, a dirigir su cosmovisión. Y en la cosmovisión había tantas cosas, hermanos. La ley de Dios, por favor, la Torá de Dios, no nada más tiene que ver con cosas que puedes y no puedes hacer. Tiene también cosas que puedes abrazar y debes abrazar. Hablábamos en la escuela dominical, la ley de Dios contiene el cuidado, hermanos, a las viudas y a los huérfanos. Hermanos, las viudas y los huérfanos. Mientras en otros lugares los explotaban, el pueblo de Dios tenía que cuidarlos. Porque esa era la cosmovisión. Y dice aquí, hermanos, que en la ley de Jehová está su delicia. La palabra deleite que utiliza ahí, hermanos, la Biblia, no nada más habla de algo que nos gusta, sino también algo que anhelamos. Es algo que nos ayuda, es algo que uno quiere llegar. Y dice aquí este hombre, en la ley de Jehová está su deleite. Y luego, hermanos, dice, según versículo 2, y en su ley medita de día y de noche. Hermanos, la palabra meditar es la palabra que utilizamos, a veces se traduce con la idea de murmurar, balbucear. Es el sonido de los animales, ¿verdad? Cuando las vacas rumían, ese sonido es el que los hebreos usaban para meditar. Y hermanos, la idea de meditar, dice, y hermanos, esta es la perfecta ilustración. ¿Qué es meditar? Si usted sabe preocuparse, usted sabe meditar. Si usted sabe preocuparse, usted sabe meditar. ¿Por qué? Porque meditar es traer algo aquí y no soltarlo. Y pensarlo y buscarle. Y también, hermanos, meditar muchas veces son ese tipo de pláticas que tenemos con nosotros mismos. ¿No le pasa de vez en cuando que platica con usted mismo? Y que luego hasta lo dice en voz alta, que está hablando consigo mismo. Bueno, eso también es la idea de meditar. Hermanos, en el capítulo 2, mire, versículo 1 dice,
Capítulo 2 de Salmos. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Esa es la misma palabra para meditar. Y aquí la traducieron como ¿qué? Pensar. En el libro de Proverbios dice, el corazón del justo piensa para responder. Es la palabra meditar. Mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Hermanos, ¿no le ha pasado eso que, hermanos, alguien le dice algo y usted, 5 segundos lo que es, aquí adentro? Pues meditar. Y eso es lo que está diciendo el proverbio, dice, el corazón del justo piensa, el corazón del justo medita. Dice Isaías, tu corazón imaginará el espanto y dirás. Y aquí la misma palabra meditar también la traduce como imaginar. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces uno no nada más piensa ideas, también ¿qué? Piensa todo tipo de escenas. No, o nada más soy yo. Parece que estoy, ¿verdad? Toda una película, toda una serie de como 5 temporadas ponemos en nuestra mente. Hermanos, cuando el escritor de Salmos está diciendo en su ley medita de día y de noche, no está hablando, hermanos, de la práctica religiosa que muchas veces los judíos tienen. Yo no sé si usted ha visto los videos que los judíos muchas veces se ponen en el muro de los lamentos y nada más están repitiendo partes del versículo y están así. ¿Sí o no? O por ejemplo a veces se ponen y se inclinan y muchas veces es la idea que tenemos de meditar o de estar diciendo versículos. Pero la idea, hermanos, de meditar, la meditación, déjeme decirle, un pastor lo dice de esta manera, la meditación no consiste en reservar un tiempo especial para la devoción, ya sea en la mañana o por la noche, sino para la reflexión de la palabra de Dios en el transcurso de las actividades diarias. Sin importar la hora del día ni el contexto, los piadosos responden a la vida de acuerdo con la palabra de Dios. Incluso cuando la palabra de Dios no es explícita, los piadosos han entrenado sus corazones para hablar y actuar con sabiduría. Hermanos, el meditar, dice, y en su ley medita y de día y de noche, no es que estamos recitando versículos sin ton ni son. Yo le he dicho, hermanos, los borrachos saben más versículos que nosotros, hay borrachos que saben más versículos que nosotros, y los recitan, hermano, mejor que yo. Hermanos, meditar no es decir versículos sin ton ni son, sino realmente es la reflexión y la aplicación que podemos darle a nuestras vidas. Hermanos, yo estoy tratando de esforzarme con mis hijos de que tienen que ser ordenados, que tienen que ser limpios, que tienen que ser bien hechos. Hermanos, no sé, ¿verdad? Todas las mamás y los papás se esfuerzan que tienen que tener bien las libretas. Y hermanos, no es el asunto de, a ver, ¿qué capítulo y qué versículo dice que tengo que tener bien las libretas? A ver, ¿qué capítulo y versículo dice que tengo que tener buena letra? Porque muchas veces podemos entrar en esa discusión, ¿no? A ver, ¿qué capítulo y versículo dice que debo sacar 100? Y no es un asunto, de nuevo, el meditar en la palabra no significa que vamos a tener un capítulo y versículo para cada cosa de detalle, pero si no vamos a encontrar la sabiduría, hermanos, para vivir, el ser responsable, el ser limpio, eso es lo que está tratando de decir el salmista. No está tratando de decir, hermanos, el extremo. Ahora, hermanos, ese tipo de personas, ¿por qué son tan diferentes? Por las voces que escuchan. De este lado está el impío, ¿verdad? Y de este lado está el que en la ley de Jehová. Es las voces que escuchamos. Hermanos, cada día escuchamos voces, cada día escuchamos consejos, cada día escuchamos cómo le haces, o cómo no le debes hacer, o cómo lo debes hacer. Ahora hasta la inteligencia artificial, ¿sí o no? Oye, ¿qué pasó? ¿Qué le hago? ¿Cómo le hago? Pero hay que tener mucho cuidado, hermanos, en los asuntos de la vida, en los asuntos que son importantes. Ahora, hermanos, ¿cuál es el fruto que demuestra? ¿Cuál es el fruto que demuestra a quien escuchamos?
¿Cuál es el fruto que demuestra, hermanos, las voces que estamos escuchando? Mire por favor, versículo 3. Será, y está describiendo, ¿verdad? El que medita en la ley de Dios, el que en la ley de Dios está su delicia, en la Torá de Dios, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Hermanos, el árbol plantado junto a corrientes de agua está hablando de un árbol que está en una fuente inagotable de recursos. Hermanos, la palabra plantado, creo que fue los comentaristas dicen, fue una que el autor escribió, porque ningún árbol se planta a sí mismo. O sea, no es una semilla, tú no tiras la semilla y la semilla se va acercando al agua, ¿verdad? No, la plantas. O si tienes ¿cómo se llama? Donde venden un invernadero, pues vas y lo trasplantas. ¿Verdad? Un vivero. Vas y lo trasplantas. O sea, un árbol no se pone ahí, alguien lo pone ahí. Y dice que será como árbol plantado o trasplantado junto a corrientes de agua. Ahora, hermanos, aquí está la descripción. Que da su fruto a su tiempo. Que da su fruto a su tiempo. Hermanos, dar el fruto que se necesita cuando se necesita. Hermanos, para que un árbol dé fruto necesitamos paciencia. Nadie siembra un árbol y regresa al otro día. Ay, ya dio naranjas. Mi mamá se arrepiente de algo. Cuando nosotros nacimos, mi mamá quería hacer lo que mi abuelita hizo. Mi abuelita tuvo 9 hijos. Cuando mi abuelita se casó, hermanos, su esposo y ella hicieron algo. Tenían una casa, un terrenote y dijeron, vamos a plantar árboles frutales para cuando nazcan nuestros hijos, para que ellos tengan que comer. Y mis abuelitos plantaron, hermanos, esas plantas de fruto que le tocaron a mi mamá, mis tíos, mi papá y a mí, hermanos. Esos arbolitos que mis abuelos plantaron, hermanos, pero no necesariamente ellos cosecharon todo cuando los plantaron. Hermanos, el fruto que vale la pena es un fruto que toma tiempo. Hermanos, y dice aquí que da su fruto a su tiempo. Hermanos, todo nos surge hoy en día. A todos nos surge, hermanos, pero el fruto que vale la pena es un fruto que toma tiempo. Hermanos, si queremos ser mejores creyentes, mejores esposos, mejores padres, hermano, eso no va a pasar de la noche a la mañana. Mejores trabajadores no va a ser de la noche a la mañana. Es fruto que toma tiempo. Y luego dice, hermanos, que su hoja no cae. Algunos comentaristas, hermanos, piensan, ¿qué árbol estaba pensando el salmista? ¿Estaba pensando en un dátil? ¿Estaba pensando en una higuera? ¿O estaba pensando en un olivo o una granada? ¿Por qué? Dice que probablemente el salmista estaba pensando en una granada. ¿Por qué? Porque son árboles cuyas raíces profundas absorben tanta agua que permanecen verdes y vitales incluso durante los meses de sequía extrema. Probablemente el salmista está pensando en ese tipo de árboles donde todo está seco alrededor. Esos árboles han absorbido suficiente agua para estar verdes. Por eso dice, su hoja no cae. Su hoja no cae. Y luego dice aquí, todo lo que hace prosperará. Ahora, hermanos, esa frase cuando uno lo lee en la Biblia, hermanos, pensaría uno que va a tener éxito en todo. Pero, hermanos, la palabra prosperar no se refiere al éxito superficial del mundo, sino al cumplimiento de los propósitos de Dios en la vida. Hermanos, cumplir los propósitos de Dios en su vida. Hermanos, así es el fruto de la persona que está escuchando la ley de Dios. Pero, hermanos, ¿cuál es el fruto de aquellos, hermanos, que viven en el consejo de los malos, en el camino de los pecadores y que tienen un lugar y pertenecen a los escarnecedores? Dice, será como el tamo que arrebata el viento. Hermanos, esa otra palabra para tamo es paja. Serán como la paja que arrebata el viento.
Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes, cuando yo era niño y allá en la casa sembraban frijol, ponían en el patio, hermanos, todo el frijol, ¿verdad? Todo el frijol en vaina. Y a veces pasaba un tractor para pisar el frijol. Antes dicen que se hacía a mano, ¿no? Pues qué pesado, pero, y ya que se juntaba el frijol, pues ya queda todo el fruto. Y entonces, pero tiene mucha paja. Y yo me acuerdo ver a mi papá, ¿verdad? Agarrar el frijol, una cubeta abajo, una cubeta arriba, cuando hacía aire, ¿verdad? Para que la paja volara alrededor y el frijol cayera en la cubeta. Esa es la figura que está tratando de decir el salmista. Hermanos, los impíos son como paja que arrebata el tiempo. Hermanos, la paja no sirve. La paja se ve muy bultosa. Hermanos, yo me acuerdo en el patio ver, hermanos, un montón de vainas de frijol, Y luego cuando ya lo juntaba, por aquí, se hacía un saco para un montón. ¿Por qué? Porque así se ve, hermanos. La paja sí se ve. La paja se ve grande, la paja se ve, pero es paja. No es fruto, no es frijol. Y esta es la figura, hermanos. Dos frutos en la vida. Dos frutos en la vida. Hermanos, pero aquí viene lo más importante que el salmista quiere. Dos destinos. Dos destinos. Dice versículo 5, por tanto, aquí está lo importante. No se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Otra forma de traducirlo es: no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Hermanos, aunque no creo que el editor esté hablando específicamente del juicio final, creo que sí está hablando de ese tiempo. ¿Por qué? Porque como le dije, Salmo 1 y Salmo 2 van relacionados y son la perfecta introducción para el libro de los Salmos. Miren lo que dice el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y sus príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su... ¿Sabe qué palabra hebrea es ahí? Mesías. Se levantarán contra Jehová y contra su Mesías, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Hermanos, ¿qué ilustra eso? No quieren nada que ver con ellos. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Hermanos, el escritor de Hebreos nos dice: esto es hablando de Cristo. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto. Ahora, mire cómo termina. El salmo termina como comienza, o la porción termina: bienaventurados todos los que en él. Hermanos, creo que está diciendo el salmista y está haciendo esta conexión. Lo más importante es el destino. Hermanos, los impíos no van a poder sostenerse en el juicio, y los impíos no van a poder tener una congregación con los justos. Hermanos, por favor, hay que quitarnos esa idea de que vamos a morir o que vamos a resucitar y que Dios nos va a tener allá en el cielo echándonos un poquito, haciéndonos nada. O allá, ¿verdad?, en el universo como energía dispersa. No, hermanos. Dios
va a reinar en esta tierra. Y Él dijo que vamos a reinar con Él. Y hermanos, Él dijo que los suyos van a tener, hermanos, yo todavía no puedo imaginar, pero quiero que lo piensen. Hermanos, ver al mundo entero bajo el reinado de Cristo. Hermanos, ver a México, hermanos. ¿Y por qué quiero que lo piensen? Porque lo necesitamos, hermanos. ¿Vieron las noticias del ISSSTE esta semana? ¿Quién? Del ISSSTE. ¿Vieron todo lo que está pasando? Hermanos, díganme, ¿no se indigna? ¿No le indigna todo lo que ve? ¿Verdad? Los aires acondicionados puestos, o sea, todo, hermanos. Esta es la cosa, que hermanos, que un día el mundo va a ver el reinado justo del Mesías. Y yo anhelo, hermanos, ver eso compuesto. Yo no sé cómo va a ser, pero Dios dice que va a reinar aquí en el mundo de justicia. ¿Ok? Hermanos, yo no creo, hermano, que vamos de nuevo también la idea religiosa, que vamos a ser como los monjes tibetanos cuando Cristo reine y todos ir a los templos para hacer nada. Bueno, no me imagino nada, ¿no? Pues es muy difícil. Pero así como monjes tibetanos. No, hermanos. Porque la imagen de Dios también contiene el desarrollo de la cultura, de las artes, de la música. Pero de nuevo aquí estamos nosotros como cristianos pensando que, hermanos, con razón nuestros hijos nada le anhelan de la vida, porque es para nosotros es una vida aburrida. Ay, pues ¿qué va a ver en el futuro? Pues va a ser muy aburrido. Porque esa es la concepción que nosotros les damos, hermanos. Yo no veo nada de aburrido en el futuro. Yo no veo nada de aburrido en el futuro. Y está diciendo el salmista, los justos, los impíos, no van a sostenerse en el juicio, no lo van a aguantar y no van a tener un lugar en la congregación de los justos. Y luego dice, ¿por qué, hermanos? Porque Jehová conoce el camino de los justos. Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda o camino de los malos perecerá. Hermanos, la palabra conoce es una palabra de amor y cuidado. Esta es la palabra que se utiliza de la relación íntima entre un marido y su mujer. Hermanos, denota el amor y el cuidado de Dios por sus hijos. Hermanos, hay unas versiones de la Biblia que dicen, porque Dios vela el camino de los justos. Dios cuida, Dios ama el camino de los justos. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué dice eso? Porque en verdad Dios nos ama. Porque en verdad Dios desea que cumplamos el propósito. Y porque quiero recordarle, hermanos, que la meta de la vida no es solamente ser buenas personas, es glorificar a Dios con todo lo que Dios nos ha dado. Todo lo que Dios nos ha dado, hermanos. Hermanos, imagínense poder ejercer su profesión en el futuro. Hermano Ortega, otra vez dientes. Imagínense, hermanos, de nuevo, lo que Dios nos ha dado para el mundo futuro. Él conoce nuestro camino, Él conoce. Y eso, ahora, hermanos, nos falta mucho camino por recorrer. Y por eso, hermanos, esta es la perfecta introducción. Los salmos están esperando algo, que venga el rey. Hermanos, el editor, yo no sé si el editor, pero el editor escribió Salmo 1 y 2 para decirnos, en los 150 salmos que avanzan, que venga el rey, que establezca su reino, Ahora, hermanos, Jehová conoce el camino de los justos. También significa que Dios nos conoce más de lo que nosotros aparentamos. Y usted sabe, hermanos, para Dios lo más importante es quiénes somos. Podemos ser unas personas aquí y otras personas allá afuera. Podemos ser unos aquí y unos afuera. Y Él también sabe nuestro camino. Él también sabe nuestro camino.
Y hay que tener cuidado. Hermanos, que Dios nos ayude a escucharlo. Todo comienza con quién escuchamos. ¿A quién escuchamos? Hermano, con más razón, quiero que usted piense que cuando venimos al servicio a tener contacto con Dios a través de sus palabras, quiero en verdad, hermanos, mi deseo es ayudarle a conocer a Dios por su palabra, a interpretar su palabra, a luchar con el texto. Porque lo importante no es lo que se hace el domingo, lo importante es lo que se vive fuera del domingo. Lo importante no es aquí, ahorita, es allá afuera, hermanos. Allá afuera es importante. Lo importante, hermanos, es tener espadas afiladas. Una espada sin filo no sirve para nada, hermanos. No sirve para nada. Necesitamos espadas afiladas que han pensado en la palabra de Dios, que han pensado en la sabiduría de Dios, que no necesariamente están pensando en capítulos y versículos, sino las palabras de Dios. Eso, hermanos, nos va a hacer bienaventurados. Y como dije, dice varón, pero es Ish. ¿Se acuerda cómo le puso Adán a Eva? Isha. Isha. Él es Ish y le puso Isha. Y traduce, le puso varona, porque del varón fue tomada. Esa es la palabra que de nuevo habla de hombres y mujeres. Vamos a orar. Señor, ayúdanos, por favor. Gracias. Que venga el Rey. Que venga el Rey. El libro de los Salmos quiere animarnos en que venga el Rey. Señor, ayúdanos a ser ese hombre y esa mujer bienaventurados que escuchan la Torá de Yahweh, que escuchan la ley de Jehová y que en su ley está nuestra delicia. Señor, no como veíamos en la escuela dominical, no como esos escribas que tenían filacterias en las frentes y versículos en las estolas, en los abrigos, sino como personas que lo tienen en el corazón. Ayúdanos, Señor, por favor. Todavía nos queda un largo camino por recorrer. Ayúdanos, Señor, por favor, a ser bienaventurados y que nuestra vida dé ese fruto y que nuestro destino sea asegurado, Señor. Por favor, te lo suplicamos. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por su paciencia. Felicidades. Y bueno, una última cosa, hermano Emilio, ¿no estabas?